Bienvenidos a todos este día domingo, domingo de nieve, de frío, que viene del Ártico. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema que es muy interesante porque hemos estado hablando durante los estudios bíblicos también sobre el ataque, como es la acechanza y el ataque del enemigo. El título de hoy he puesto Enfócate en las cosas de Dios. Y vamos a ver que, por ejemplo, el mundo nos enseña a pensar en nosotros, a buscar que superarnos, esforzándonos y siempre poniéndonos el pensamiento positivo en nosotros. Y todo que sea envolviéndonos a nosotros mismos, en los mejores cuidados, ya sea mental, físico, haciendo ejercicios, alimenticio, como dije. Pero vamos a ver en la palabra qué es lo que nos dice al respecto. Vayamos a nuestra lectura de hoy, Mateo 16 y versos 22 y 23. Y esto es ya conocido en que vemos que Jesús le habla a sus discípulos sobre lo que ha de venir, él ha de pasar hacia su muerte. Le dice en el verso 22, en el 21, vemos que Jesús les dice, es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Padecer mucho. ¿De quiénes? ¿Quiénes le van a dar el sufrimiento? Los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los que dirigen las sinagogas, los principales sacerdotes y los escribas. Y luego va a ser muerto y después va a resucitar al tercer día. Estas noticias que reciben los discípulos obviamente no la entienden. Y en esto es cuando en el verso 22 Pedro reacciona y le dice, separándolo, llamándolo a un lado, alejándolo del resto de los discípulos, le dice, Señor, ten compasión de ti, no te acontezca ninguna de estas cosas que nos dices. Entonces, Jesús nos muestra la reacción de Pedro. Jesús, Señor, no dejes que eso pase. Tú tienes poder. Señor, ten misericordia de ti mismo. Señor, no permitas. Mira el dolor que vas a pasar. ¿Qué nos está mostrando? Que Pedro está actuando en la carne. El plan de Dios ya estaba profetizado de hace muchos cientos de años antes. Pero los discípulos no entendían ni sabían relacionar el Antiguo Testamento con lo que están viviendo junto con Jesús. Obviamente el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. ¿Y cuál es la reacción de Jesús aquí? En el siguiente verso, en el 23, le dice, quítate de delante de mí. ¿Quién? ¿A quién le dice? ¿A Pedro? No, le dice, quítate de mí. A Satanás. Y lo llama por su nombre. Entonces, lo que nos está mostrando aquí es que Pedro está siendo utilizado, no estamos diciendo que está poseído, está siendo utilizado su boca en declarar algo en contra de la palabra profética que tenemos desde el Antiguo Testamento de Dios. Cosas que Dios habla, sabemos que han de pasar. El enemigo puede usar a cualquiera, ya sea creyente o no creyente, alguien del mundo o no. No quiere decir que te está poseyendo, sencillamente estás dejándolo usarte. En enfocarte en las cosas físicas y no las cosas espirituales.
Por eso es que el título he puesto Enfócate en las cosas de Dios. En otra versión dice que Pedro, la traducción, Pedro le dice, Señor, sientes pena por ti mismo. ¿Cómo podemos llegar a ese punto? Porque ahora sabemos lo que ha ocurrido y el por qué ocurrió. Pero ¿cuántas veces nosotros nos enfocamos en nosotros mismos? Pero cuando nuestra mente está llena de nosotros, de lo que siento, de lo que me pasa, de lo que temo, de mi preocupación, entonces no vamos a tener compasión de los que están alrededor nuestro. No vamos a sentir ni ver la necesidad de alguien que está cerca a nosotros. Es que ese sentir ya está, las palabras, la inquietud, esos pensamientos están ocupando el espacio en tu mente y entonces está bloqueando el que Dios pueda intervenir o depositar en ti algo que quiere que hagas en ese momento. Pero así como bloqueas lo de Dios, estás dando campo abierto a que el enemigo te use. Y esa es una de las razones principales que cuando estamos con nuestros pensamientos o enfocados en nuestras vidas en el yo, es que no vemos nuestras oraciones contestadas y muchas de las cosas que Dios quiere obrar las bloqueamos. Vayamos al libro del Apocalipsis, capítulo 12, y veamos el verso 10. Nos dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Este es el apóstol el apóstol Juan, hablando lo que está ocurriendo en esta visión que él tiene, esta revelación de Jesús, en lo que ha de venir más adelante, en lo que ha de venir cuando estemos todos en el cielo. Entonces, vemos que primero está hablando que la salvación, que sabemos que es a través de Jesús, el poder y el reino de Dios, que son tres en uno, ha venido. ¿Y qué ha pasado? Han lanzado afuera, porque el acusador es el enemigo, está día y noche acusando constantemente a cada uno de nosotros. Esta es la manera como Satanás hace que te enfoques en ti constantemente por sus acusaciones. Entonces, si estamos pensando, ups, me caí, fallé, hice algo que no debía, y sabemos que el enemigo enseguida va a correr a acusar en el trono de Dios, en la corte de Dios, acusar a cada uno de nosotros buscando los detalles de esa falla, buscando qué pecado hemos hecho, qué hemos hecho, qué no hemos hecho, que si hemos obedecido o no obedecido, las fallas que tenemos en nuestras vidas, que hemos hablado, que no hemos hablado, cosas que van en contra de Dios. Él corre al trono,
a la corte de Dios a acusarnos. Y si nosotros estamos pendientes del yo, entonces más fácil va a ser que caigamos y que le demos esa facultad al enemigo de llenarnos con esos temores o esos pensamientos. Sabemos, y la palabra nos dice, que Jesús es nuestro abogado defensor. Jesús es nuestro único intercesor entre el humano y Dios. Entonces, ¿cómo es que el enemigo, cuando se presenta ante Dios en su corte, a acusarnos? ¿Qué pasa con Jesús? Jesús sabemos que está sentado a la diestra de Dios Padre, pero se va a levantar y va a interceder entre el enemigo y tú, o yo, o cualquiera que sea el acusado en ese momento. ¿Cómo es su intercesión o su intervención? Nos dice la palabra que viene a ser nuestro defensor. El defensor viene a ser un abogado a nuestro favor. La intercesión que hace va a hablar en defensa tuya, va a hablar en favor a ti. Cuando antiguamente, en esta época, escogía un defensor, alguien que fuera un intercesor que represente al acusado ante la corte, generalmente era alguien famoso, muy respetado, alguien íntegro, en quien su palabra que salía de su boca, todos confiaban que era la verdad. Aquí no hay diferencia con eso, porque usan en el griego, están usando la misma palabra para defensor que en aquella época. Quiere decir que cuando Jesús se levante y diga algo a tu favor o a mi favor, nadie lo va a dudar y el enemigo va a tener que cerrar la boca. Porque Él tiene todas las defensas y todas las pruebas. Y Dios Padre confía en lo que Él diga. Sabe que va a decir la pura verdad. Entonces, ¿qué mejor que ese intercesor para nosotros? ¿Qué mejor que ese defensor en la corte del cielo para cada uno de nosotros? Pero ¿cuándo nos va a defender? Cuando realmente caminamos en su camino, alineados con su palabra, obedeciendo lo que Él nos dice que hagamos y que nos ha preparado, nos ha encaminado hacia el amor. Más grande demostración de su amor, de su compasión, haber ido en la cruz, no hay. Y Él quiere que caminemos en ese mismo camino de amor al prójimo y no amor a ti mismo. Entonces aquí en el verso 10 estamos viendo la manera como el enemigo va a insistir en que tú te enfoques en ti mismo. Cuando vimos en Mateo 16, Jesús, ¿cómo le respondió a Pedro? Quítate de mí. Porque Pedro se dejó usar por la misma boca que salieron palabras unos momentos antes, declarando: Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el ungido.
Y Jesús lo halaga, lo elogia, le dice, solo el Espíritu de mi Padre te puede haber revelado eso. Y por la misma boca, por los mismos oídos y pensamientos, ha escuchado las palabras, ha prestado atención a palabras del enemigo al decir, Señor Jesús, no permitas que nada malo te pase. Enfócate en ti. Y Jesús lo rechaza. Lo rechaza y lo saca de ahí porque sabe que lo está usando el enemigo. Por eso le dice, no quítate delante de mí, Pedro, sino quítate delante de mí, Satanás. Gloria a Dios. Nosotros no debemos dejar que nuestra boca hable acusaciones, hable cosas en contra de la voluntad de Dios. Como por ejemplo, nunca voy a poder llegar a hacer tal cosa. No tengo las fuerzas o el conocimiento, de repente la educación, de poder ser esto otro. No, el Señor nunca me va a mirar a mí. Soy un perdido, soy un failure, ¿cómo se dice? Fallado, no vas a decir, fracasado. Y cosas así, que van en contra de la palabra de Dios, porque tenemos que buscar en Efesios, por ejemplo, busca lo que Dios dice de cada uno de nosotros. ¿Cómo te mira Dios? ¿Cómo espera que tú te veas igual que a través de sus ojos de Jesús? Jesús no fue a la cruz para que tú te sientas hundido y te quedes ahí. Jesús nos enseña a levantarnos. Si nos caemos, nos levantamos otra vez. Y me vuelvo a tropezar, me levanto otra vez. Y así cuando Pedro le dice, nuevamente Pedro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? 70 veces 7. Quiere decir infinitas. No hay límite para eso. Quiere decir que uno a otro constantemente no debemos de juzgarnos, sino amarnos y apoyarnos y ayudarnos. Aleluya. Entonces que nuestra boca sea ese conducto que Dios quiere usar para fluir a través de ella su palabra, su poder, su acción, su misericordia y poder llegar a otros. Pero si la dejamos que sea el conducto de las palabras en contra de la voluntad de Dios, entonces no vamos a poder dar o mostrar la misericordia o el amor de Dios a otros. En el verso 11 del mismo Apocalipsis 12, veamos lo que dice. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Sabemos que en el cielo, en esta época, ya hay mártires, hay creyentes que han muerto en el camino de los siglos y están en la gloria. Ellos también han sabido, por estas palabras que nos dice aquí el apóstol Juan, han sabido vencer esas acusaciones del enemigo. En realidad, Jesús entra a una guerra espiritual constantemente mientras él ha estado en su ministerio terrenal en este mundo. Vimos de que se enfrenta con Pedro, está peleando y enseñándoles a sus discípulos cómo vencer las cosas que el enemigo te pone en el camino. Aquí tenemos una declaración clara en que vamos a aprender 3 cosas, 3 armas, además del Efesios 6, que a través del apóstol Pablo, Jesús nos enseña la armadura para ponérnosla
ir a la guerra espiritual. Pero aquí tenemos otras 3 armas poderosas. Y vemos en el mismo verso 11 que una de ellas nos dice que los que están aquí ya han vencido por medio de la sangre. Por medio de la sangre, entonces quiere decir por medio del sacrificio de Jesús. La compasión de Cristo de la que hablamos por el amor a cada uno de nosotros. Amor inmesurable fue a ese sacrificio y dio su sangre para poder nosotros encontrar el camino de la redención, el camino de regreso a Dios. Estas armas son sobrenaturales y no podemos dejarlas de lado porque es algo que nos está mostrando y lo más fácil para nosotros, porque si ya hemos recibido la salvación, hemos venido a la cruz, a los pies de Jesús y lo hemos recibido y hecho Señor nuestro, quiere decir que enfrente de nuestros corazones Dios Padre está viendo la sangre de su Hijo. Esa sangre es una de las armas muy poderosas. La segunda que nos dice es la palabra del testimonio. ¿Qué es la palabra del testimonio? Es lo que sale de tu boca. Sabemos que las palabras tienen poder. Dios creó con sus propias palabras. Hizo toda la creación. Lo que salga de tu boca va a tener poder. Y en tu boca va a estar el poder de la vida o el de la muerte. Solo depende de nosotros. Y si te das cuenta, hermano, hermana, todo depende de nosotros. El testimonio de nuestra vida la debemos declarar, la debemos compartir. ¿Cómo fuimos antes? ¿Cómo somos ahora? ¿Qué ha hecho Jesús en cada uno de nosotros? De dónde nos sacó, cómo nos cambió. Todo ese cuento, esa historia de cada uno de nosotros es ese testimonio con el que vencemos por la sangre y por el testimonio vencemos esas acusaciones del enemigo. Y por último, la tercera nos dice, al final del mismo verso 11, menospreciaron sus vidas. Quiere decir, no consideraron sus vidas. Nos está diciendo que no temamos a la muerte. Jesús, ¿qué le dice regresando a Mateo 16? ¿Y qué le dice Jesús? Ya no solo a Pedro le está hablando, sino a todos sus discípulos en el verso 24. Le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Quiere decir, niega tu vida, niega tu existencia, así como Él negó su vida del cuerpo físico para podernos abrir ese camino, ese puente que va a llegar y llevarnos hasta el cielo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, estas 3 armas poderosas, sobrenaturales que nos ofrece Jesús, no las dejemos de lado. No dejemos de hablar de ellas, del poder con que nos ha cambiado. Sigamos ministrando a otros de esta manera, compartiendo el Evangelio. El Evangelio es la crucifixión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús, entrando de esa manera y abriendo las puertas para quien quiera venir a firmar con Él el nuevo pacto. Él lo firmó con su sangre y nosotros entramos en ese pacto como seguidores de Él.
y por consiguiente tenemos muchos más privilegios y beneficios que los que entraron en el pacto antiguo de la ley. Porque ahora sabemos y está revelado en el Nuevo Testamento, lo que Dios habló a través de sus profetas en el Antiguo. Hermanos, vengamos y enfoquémonos en la palabra de Dios y dejemos de pensar en lo que soy yo, en lo que voy a hacer, en lo que hago y en el producto que voy a recibir. Y pensemos que lo que el Señor nuestro ha enseñado y nos ha dejado escrito es para que traigan frutos a tu vida, al tú o al mí, a través de su ministerio, a través de alcanzar a otros. He allí, cuando se esparcen esas ramas, los frutos van a ser mucho más abundantes y tú vas a recibir también ese producto y vamos a poder compartir ese gozo tan grande de su amor y su palabra. Dios los bendiga.